Esta historia se remonta siglos atrás y habla de un nacimiento legendario. Los últimos años del Porfiriato son espléndidos para la educación nacional, ya que promueve la instrucción pública figuras y personalidades trascendentes en ese ámbito como Joaquín Baranda y Justo Sierra Méndez, quienes promovieron la educación pública, gratuita, laica y obligatoria. No obstante, las clases pudientes mandaban a sus hijos estudiar en el extranjero, a Europa o a Estados Unidos. Fue así como un grupo de jóvenes adinerados introdujeron al país el fútbol americano, allá por 1896. Un excéntrico deporte surgido en las universidades estadounidenses de Princeton y Rutgers, ubicadas en el estado de Nueva Jersey. Hay dos leyendas sobre el origen del fútbol americano en México. La primera ubica la ciudad de Jalapa, Veracruz, como el sitio de su nacimiento en 1896. Al parecer, Raúl Dehesa, hijo de un prominente funcionario del gobierno de Porfirio Díaz, siendo estudiante de Staten Island, en Nueva York, queda fascinado por el deporte de las tacleadas y a su regreso al país decide dar a conocer el juego entre sus amigos y conocidos. La segunda leyenda ubica el origen en el puerto de Veracruz en 1896. Ese año, la presencia de un navío estadounidense anclado en el puerto posibilitó un encuentro entre marinos de aquel país y los amigos de Raúl Dehesa en la ciudad de Jalapa. Se cita normalmente que antes la iniciación fue en Jalapa en 1800, no sé qué, o algo así, o en Monterrey, pero fueron dos juegos que no tuvieron trascendencia, jugaron entre ciudadanos americanos que quisieron jugar un jueguito entre ellos y no, pasó, se quedó registrado como que habían jugado. Algunos de aquellos jugadores mexicanos, pioneros del emparrillado, habían sido estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, fundada en 1868. Estos jóvenes harían avanzar el ovoide por tierras mexicanas. 1910 es un año crucial para México en múltiples sentidos. El 18 de septiembre inicia su vida académica la Universidad Nacional de México. Su sede es el Colegio de San Ildefonso en el hoy llamado Centro Histórico de la Ciudad de México, que se erige entonces como el Barrio Universitario. El 20 de noviembre de 1910 estalla la lucha armada, que convulsiona al país por más de 10 años, la Revolución Mexicana. México iba a transformarse. En ese periodo de convulsión en México, también el mundo se sacudiría con el violento estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa. Para 1920 finaliza la fase armada de nuestra revolución. La Universidad Nacional goza de un entorno favorable, situada desde entonces como el pilar de la educación superior del país y el centro de la cultura nacional. Todas las escuelas estaban separadas en rumbos diferentes. Todos tenían que ir a algún lado a entrenar, a algún llano, generalmente. Empezó con una liga que debe haber empezado en 20 o 21, no sé cuándo, constituida por clubs. En 27, el licenciado Noriega organizó el equipo con amigos de él. Muchos de ellos eran estudiantes de la universidad. Entonces, instituciones superiores, pues estaba la universidad desde luego y tal vez la libre de derecho. En 1923 aparecen las primeras agrupaciones de fútbol americano en México. La semilla de este rudo deporte empieza a germinar en las escuelas privadas de los colegios Francés Morelos y el Franco Inglés, así como los clubes privados que dieron paso a equipos pioneros como el Tramps y los Wolverines.
En 1927, los aficionados al cinematógrafo escucharon por primera vez una película, El cantante de jazz. El cine comenzó a hablar. Ese año, un grupo de jóvenes entusiastas de las escuelas de jurisprudencia, medicina y de la Escuela Nacional Preparatoria se reunieron para practicar y darle forma a un juego de características muy particulares, con un balón ovalado y una vestimenta estrafalaria provista de un extraño casco de cuero. Entró como un club, la universidad eran los Osos. Jugaron ahí varios años y después decidieron, viendo que la mayoría de los jugadores eran estudiantes universitarios, decidieron jugar por la universidad y ya se registró un equipo colegial dentro de la universidad. Algunos de aquellos estudiantes habían tenido contacto con el juego en universidades estadounidenses. De esta manera, el tochito y su algarabía retumbaban en los recintos históricos. Aquel año surgieron los equipos Club Deportivo Internacional, el Colegio México, el TRAMS, este último integrado por jugadores estadounidenses, y por supuesto, el representativo de la Universidad Nacional. La universidad, tengo entendido que en Liga Mayor fue la primera institución educativa que participó en este deporte. Posteriormente se integró el equipo de la preparatoria y de ahí, unos pocos años después, no sé cuántos, el equipo de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Químicas, ahora ya es facultad, integró un equipo financiado, puesto que no había dinero para ir, financiado por desde el director, el doctor Fernando Orozco, profesores como el ingeniero Díaz Lombardo, Efrén Fierro, etcétera, que nos ayudaban económicamente. Las muchachas estudiantes salían a botear, a pedir ayuda, se organizaban bailes, eventos, etcétera, para poder financiarse. Campos de entrenamiento, pues cualquier ya no era bueno. En el caso de la universidad fue el Deportivo Hacienda, que está en la colonia Roma. El entusiasmo por el juego de aquellos jóvenes universitarios contagió a un reconocido periodista y empresario estadounidense, Arthur Constantin, quien en su juventud se había desempeñado como jugador de la Universidad de Yale. El señor Arthur Constantin, quien nos ayudó para conseguir la utilería necesaria para la práctica de este deporte, así como para traernos coaches extranjeros. Tuvimos muchos coaches americanos, excelentes coaches americanos, tanto aquí como en Estados Unidos, también fueron allá. Además, estableció fuertes lazos con la Universidad de Alabama, que ya desde entonces era un equipo campeón. Como resultado, el equipo de la universidad tenía un nivel de juego notable. Para el siguiente año, 1928, aparecieron nuevos equipos, como el de los Rieleros del 5A, integrados por trabajadores de ferrocarriles, el representativo de la Asociación Cristiana de Jóvenes, INCA. Inician también los primeros movimientos en torno a este deporte en el Colegio Militar. Por su parte, el representativo de la Universidad Nacional continúa reclutando gente e inicia sus primeros encuentros contra escuadras de Estados Unidos. Se conformaba así uno de los equipos más emblemáticos del fútbol americano en México. Eran unas épocas muy bonitas, porque había mucha disciplina, mucho orden, y las prácticas eran duras, como era lógico. Y después de un juego duro, nos dejaban meter a la alberca de la hacienda para aflojar un rato. 1929 es un año de depresión mundial. La gran crisis financiera internacional afecta a muchos países del mundo. En México se vivía una fuerte crisis política.
Durante los primeros meses de 1929, estalló el primer conflicto estudiantil en la Universidad Nacional. Se trató de un movimiento estudiantil de enormes proporciones y profundas consecuencias para nuestra máxima casa de estudios. En conjunto querían que la propia universidad decidiera su propio destino. Querían ser independientes de los caprichos del Estado. Días después, el presidente Emilio Portes Gil, en una de sus decisiones más trascendentales, concedió la autonomía a nuestra máxima casa de estudios. El 10 de julio de 1929 se promulgó la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La Ley de Autonomía delineó el perfil de la universidad contemporánea. En nuestro naciente fútbol americano también hay hechos sobresalientes. Se juega el primer partido de carácter internacional, en suelo mexicano, entre las escuadras de Mississippi College y el representativo de la ya Universidad Nacional Autónoma de México. Esto en el recién inaugurado Deportivo Carranza. El equipo universitario era dirigido por el entrenador estadounidense Reginald Root, nombrado All-American a su paso por la Universidad de Yale. El equipo de la universidad se enriquecería con la llegada de jugadores emblemáticos. La espina dorsal del fútbol americano en la universidad fueron las facultades, como hoy son estudiantilmente. Los que integran básicamente la universidad son los estudiantes y las escuelas de las facultades. El año marcaría también el inicio de los torneos regulares. En 1929 se constituyó el Partido Nacional Revolucionario, el partido de Estado destinado a gobernar el país durante más de 70 años. El país tenía una vida artística y cultural excepcional, con la mayoría de los intelectuales y artistas ligados a la vida universitaria. En el ámbito deportivo, la tan anhelada Liga de Fútbol Americano nacería al fin en 1931, con la participación de las escuadras del Centro Atlético Mexicano, el Club Deportivo Internacional, el Deportivo Venustiano Carranza y el Colegio Militar. Mientras que los universitarios, gracias a las gestiones y patrocinios de Arthur Constantin, continúan con sus giras por Estados Unidos y hacen valer su hegemonía local venciendo en duelo amistoso al Centro Atlético Mexicano por 20 puntos contra 6. En 1932, los orgullosos universitarios, pertenecientes ya a la Universidad Nacional Autónoma de México, caen ante los indomables rieleros en juego escenificado en el Deportivo Carranza. Para el representativo de la universidad, la temporada fue adversa, pues al tener que definir el campeonato contra los jóvenes del Centro Atlético de México, CAM, fracasaron en 2 ocasiones, además de haber tropezado contra el naciente equipo de los indios. En 1933 llega al poder el canciller Adolf Hitler. Ese mismo año, un gorila gigante se pasea por Nueva York, King Kong. En 1933, los universitarios cobran la afrenta contra el conjunto del Centro Atlético para dominarlos por 12-2 y con ello obtener el primer título de su historia. Inicia así una era de triunfos. En 1934 vencen a todos sus contrincantes, dirigidos por otro egresado de la Universidad de Alabama, el entrenador en jefe Converse Kilculler. Destacan por sus actuaciones Salvador Sapo Mendiola y Lolo Rivadeneira. Este último fue nominado Atleta del Año. Obtienen su segundo campeonato al derrotar al Club Deportivo Internacional con un amplio marcador, 32 puntos contra 7. En 1934, el país se preparaba para entrar de lleno en un fuerte periodo de industrialización y la Universidad Nacional se adecuaba para enfrentar las nuevas exigencias de la nación con la preparación de profesionistas de alto nivel. En el terreno deportivo,
1935 marca el nacimiento del equipo Leones del Guachachara, donde milita Bernardo Quintana Arrioja, ejemplar mexicano fundador de Ingenieros Civiles ICA y constructor del México moderno. Los sueños de Bernardo Quintana, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, no solo fueron el crear un equipo de fútbol americano, él también soñó y llevó a cabo una de las grandes tareas de cualquier universitario: edificar el México moderno a través de la exitosa empresa de Ingenieros Civiles Asociados ICA. De ahí surgieron las carreteras, aeropuertos, puertos y puentes que comunican al país, las presas que lo abastecen de agua y mucha de la infraestructura actual en Ciudad Universitaria. Bernardo Quintana Arrioja dejó claro que el deporte de las tacleadas no estaba reñido con la inteligencia, la creación y la cultura. Ese año se conforma una selección de escuelas técnicas que luego serviría de base para una escuadra que hará época en la liga. El equipo universitario se revitaliza con la llegada de un joven oriundo de Jiquilpan, Michoacán, y que sin haber jugado en categorías menores, destaca por su poder ofensivo. Se trata de Roberto el Tapatío Méndez. Ese año, la universidad obtiene, sin muchos apremios, el tricampeonato. En México, el 1 de enero de 1936, se expide el decreto presidencial que ordena la creación del Instituto Politécnico Nacional, una institución educativa nodal de nuestro país. Ese año de 1936 resulta fundamental para el fútbol americano nacional, ya que se funda la categoría mayor y la segunda fuerza conocida hoy como Liga Intermedia. El deporte crece en popularidad en todo el país. Los juegos son narrados a través de la radio en la voz de Luis Amador de Gama. La prensa escrita le dedica espacios considerables. Los estadios lucen pletóricos, colmados de una creciente afición juvenil. Es el despegue de un deporte amateur, un deporte de los jóvenes y para los jóvenes. Al norte de la ciudad, en Santo Tomás, se erige el Instituto Politécnico Nacional, que impulsa la selección de escuelas técnicas como su equipo representativo. Nace así el duelo de mayor tradición y rivalidad en los emparrillados nacionales. En su debut, los politécnicos vencen a los universitarios por 6-0, una gran afrenta para el equipo campeón. Tras esa derrota, los universitarios masacran a sus rivales, imponiendo un récord de 168 puntos a favor y 18 en contra en todos sus juegos. En un último y cerrado duelo con los politécnicos para definir el campeonato, los representantes de la universidad se alzan con el triunfo y con un nuevo título por 14 puntos contra 6, con grandes actuaciones de Agapito Navas y Lolo Rivadeneira. Este predominio universitario continúa en 1937, año en el que apalean a todos sus oponentes y logran 251 puntos a favor y solo 19 en contra, esto en sus 4 juegos nacionales contra la Universidad Obrera, el Deportivo Suizo, el Politécnico y la INCA, obteniendo otro campeonato. En 1938, el representativo de la universidad tiene a su primer entrenador mexicano, surgido de sus propias filas, Gonzalo Viejo Flores, quien vence a los Burros Blancos del Poli por un ajustado marcador de 6-0 y les da a los universitarios su 6º campeonato al quedar invictos con 4 triunfos. En aquel entonces, al principio, era básicamente juego por línea. Rara vez un equipo tiraba 15 pases. Eran puras jugadas por línea, jugadas de poder, con formaciones diferentes, single wingback, doble wingback, caja, etcétera, que era fundamentalmente carreras por tierra. Por lo tanto, la base, hasta la fecha, eso sí,
Le dicen que el otro nombre del fútbol americano es bloqueo, tacleo. Hoy, desgraciadamente, medio ha desaparecido eso de nuestro deporte. Pero teníamos que practicar fundamentalmente en el tiempo que teníamos bloqueo y tacleo y sistemas ofensivos y defensivos mucho más sencillos de los que hay ahora. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decreta la nacionalización de la industria petrolera. La mayoría de los mexicanos aplaude esta medida. Los universitarios, en enorme manifestación, apoyan esa decisión. La riqueza del subsuelo está en manos de mexicanos. Para 1939, el equipo universitario es dirigido por Ernesto Agapito Navas, quien esa temporada cae frente al equipo de la Inca. Por esta derrota, deben enfrentarse a sus acérrimos rivales para definir el título, el Politécnico Nacional. Los representantes de la universidad ganan por 20-0, lo que obliga a un juego extra. Al inicio de los 40, el fútbol americano es el deporte de la juventud estudiantil y los universitarios marcan la batuta como campeonísimos. En 1940 se erigen una vez más con el título, al hilar 5 juegos ganados, por 1 empatado y 1 perdido contra sus archirrivales del Politécnico. Agapito Navas continúa como entrenador en jefe y nombra como su primer asistente al Tapatío Méndez. Sí, supimos que iba a ir a entrenar al equipo Patterson, un tercera base que contrató en México, un tercera base de color, que contrató en México y que era un gran jugador y también coach en Estados Unidos de fútbol americano. Y que fue a ayudar a entrenar y entrenó la línea, y de modo que cuando me tocó a mí nos hicieron un lado, si no nos puso, estábamos en shorts nada más, me puso a mí en 3 puntos y a cargar y salí como pista y dijo, sí, esto es lo que debe ser y la posición también. Entonces, Agapito Navas nombró al primer equipo como de costumbres y el último que nombró fue al guard derecho y dijo, lo tengo muy presente, en los equipos de Liga Mayor y en casi todos los equipos y especialmente en la universidad, ningún novato juega en el primer juego de la temporada en primer equipo, pero esta vez es una excepción y va a entrar Manuel Vázquez, el angelillo. No me podía ni levantar de los nervios y así empecé y así terminé. En 1941, los universitarios incrementan su marca ganadora y añaden un nuevo campeonato, aunque empatan de nueva cuenta a 13 puntos contra el Poli, ya transformado en su máximo rival histórico. Gracias a su mejor promedio de anotaciones, los universitarios resultan campeones, pero los politécnicos se acercan cada vez más a la conquista del cetro. El equipo universitario era dirigido por el estadounidense Bernard A. Hoban, quien nombra como sus ayudantes al Tapatío Méndez y al Pelón Valedón. Para mí fue un entrenador con muchos conocimientos, muy justo. Él a lo que iba, él daba instrucciones. Entonces estaba de moda la carrera que sacó el Poli, la caballada, que era por fuera. Y el coach Hoban nos explicó cómo debíamos jugar. Y muy buena persona. Así, para inicios de la década de los 40, con Manuel Ávila Camacho en la silla presidencial, la Universidad Nacional gozaba de finanzas sanas y un inmejorable ambiente académico y estudiantil. Por si fuera poco, el equipo de fútbol americano lucía imbatible, aunque preocupaba ya lo cerrado de los marcadores contra la escuadra politécnica. Vendrían más y mejores tiempos.